ya solventarlas. Entonces, sin más, nada, pues le cedo la palabra al ingeniero Salcedo. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación por la invitación a este conversatorio y a esta presentación. Quería agradecerle mucho a la Corporación de Publicaciones y también a la Notaría 64 del doctor Arellano por la invitación. Sin más preámbulos, voy a pasar con la presentación. Cualquier duda, como nos decía Ricardo, estamos a las órdenes, pueden poner las preguntas por el chat y al final de la presentación estaremos dando respuesta. Si ustedes necesitan la presentación para que la puedan utilizar en sus trabajos, en sus notarías, en sus despachos, con gusto al final están mis contactos y el correo electrónico. Yo les compartiré. Sí, cuando ves las palabras. Listo. Vamos a compartir en este momento la presentación. ¿Me confirma alguien por favor, si se la puede ver? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar básicamente de cuáles son las medidas de prevención de COVID cuando ya tenemos que regresar o ya debemos regresar a nuestro trabajo. Yo, en base al requerimiento que me ha hecho la corporación y el doctor Arellano, yo he preparado esta presentación en base a referencias y a orientaciones de leyes ecuatorianas, ¿no es cierto? Y a leyes internacionales. Entonces, estamos basados en la guía orientativa de retorno al trabajo que por parte del IES, la guía general de retorno progresivo de las actividades por parte de relaciones laborales, el brote de enfermedad por coronavirus de la OMS, las disposiciones fundamentales de normas internacionales por la Organización Internacional del Trabajo, la guía de prevención de lugares de trabajo por el virus COVID-19 por la OSHA, y también me he basado en 3 documentos del Consejo de la Judicatura, que es el protocolo de emergencia del Consejo de la Judicatura para el manejo y prevención de coronavirus, el protocolo de emergencia coronavirus del Consejo de la Judicatura y la resolución CJDG 2020-024. Entonces, basados en estos documentos, es lo que está hecha la presentación y es realmente lo que funciona o lo que va a funcionar en el momento que ya pasemos a trabajar después de que tengamos semáforo amarillo. Rápidamente, no voy a perder mucho tiempo en decirles qué es el coronavirus. Todos recibimos todos los días cientos y cientos de tweets, de posts, de información que nos dice qué es el coronavirus. No voy a demorarme, eso no quiero explicarles porque ya todos sabemos, pero básicamente el coronavirus es, valga la redundancia, es el virus que provoca la enfermedad. Entonces el coronavirus es el virus y el COVID-19 es la enfermedad que nosotros tenemos. Ustedes saben que el modo de transmisión es principalmente de persona a persona por medio de gotículas que salen despedidas por nuestra nariz o por nuestra boca a través de una persona infectada cuando esta tose, estornuda o habla. Nosotros además conocemos que el periodo de incubación está entre 12 o 14 días, es decir, que en ese tiempo es cuando nosotros vamos a sentir síntomas, en el caso de personas que pueden hacerlo, o pueden haber personas que ya estén contagiados con coronavirus y se sientan asintomáticos. Básicamente los signos y síntomas de las personas que tienen esto son malestar general, tos seca, dolor de garganta, fiebre pasado de 38, 38,5, y disnea, que es una dificultad para respirar, y también un cansancio que es normal. Muy rápido, en el tema de, no voy a ampliarme, como les decía en esto, porque todo el mundo ya sabe. Luego vamos a hablar rápidamente de cuáles son las medidas de prevención y hacia dónde deben estar dirigidas estas medidas de prevención. Y básicamente las personas que más deben tener cuidado son aquellas personas consideradas vulnerables. Y las personas consideradas vulnerables son personas mayores de 60 años, personas embarazadas, personas con algún tipo de discapacidad o personas que tienen una enfermedad crónica como obesidad, depresión inmunológica, afecciones cardíacas, diabetes o cáncer. Miren, el coronavirus es verdad, nos ha acarreado enfermedades y nos ha acarreado muertes en muchas ocasiones. Es porque no nos cuidamos y no sabemos cuáles son las medidas preventivas. Realmente yo considero que esto no hubiera sucedido en el Ecuador y en otros países
si nosotros como personas tuviéramos la disciplina y la conducta de respetar lo que nos dicen las autoridades. Y lo segundo es que no exista tanta desinformación por parte de pseudos profesionales o de personas que quieren tener protagonismo para dar a conocer qué es o cómo se contagia o tener una alarma más allá de lo que realmente es. Sí es verdad, el coronavirus es una enfermedad y nos ha afectado a muchos, pero son 4 cosas fundamentales las que nosotros debemos conocer para evitar contagiarnos. Y si nosotros como personas, como profesores, como maestros, como profesionales, difundimos estas 4 medidas preventivas, realmente la cantidad de contagios va a disminuir y el problema poco a poco va a ir siendo menor. Estas 4 medidas que las voy a ir repitiendo casi en cada lámina son las siguientes. Primero, el distanciamiento social, que vamos a hablar de cada una de estas, y sobre todo vamos a hablar cómo aplicarles en las notarías, cómo aplicarles en los despachos, cómo aplicarles en los juzgados. La idea un poco es decir qué es, pero también cómo yo lo aplico. O sea, pasar de la teoría a la práctica. Este es el objeto fundamental de este webinar. Entonces, hablábamos de distanciamiento social, de lavado y desinfección de manos. La tercera es el uso de equipos de protección personal, aquellos que realmente necesito. Y finalmente, la limpieza y sanitización de superficies. ¿De acuerdo? Vamos con la primera. O vamos con una condición previa. Entonces, nosotros como juzgados, como notarías o como despachos de abogados, antes de abrir debemos tener básicamente condiciones, las que se denominan condiciones previas, ¿sí? Y saber y estar preparados, organizando con estas condiciones previas. Dentro de estas condiciones previas nosotros tenemos, primero, que cada uno de nosotros como funcionarios somos responsables de la limpieza de cada una de nuestras áreas. O sea, nosotros cada vez que vayamos a atender a una persona, cada vez que atendamos al público en general, somos los responsables de la limpieza de las áreas. Segunda condición previa, debemos saber que no hay que saludar como estábamos acostumbrados, ¿no? Dándonos la mano, dándonos un abrazo, dándonos un beso, sino que ahora hay que evitar el saludo con abrazo, el saludo con la mano o el saludo con un beso. Y ustedes pueden ver en la fotografía de al lado que también un típico saludo es toparse los codos. Yo estoy en contra de toparme los codos. ¿Por qué? Porque una de las medidas que a nosotros nos indican es que cada vez que estornudemos, nosotros debemos, si no tenemos guantes o no tenemos un pañuelo o no tenemos una toalla desechable o un papel desechable, nosotros debemos toser sobre la base del codo. Y luego nos dicen que saludemos con el codo. Entonces eso es contradictorio. Entonces, si yo ya utilizo esa práctica, que es normal y es recomendada por muchas personas, mi saludo ya no debe ser con el codo. Hay que estar preparados con eso. Segundo, nosotros en nuestros despachos, nuestras notarías o en los sitios donde voy a realizar los juicios, yo debo instalar una estación de desinfección de manos vista al público. Esta desinfección se la debe hacer a través de 2 cosas. O alcohol, que debe estar concentrado al 70%, o un gel que es en base a alcohol y que también va a tener esa concentración. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos estar preparados es que tengamos en ese sitio este tipo de estaciones de desinfección de manos. Luego, a la entrada de nuestra notaría, debemos instalar pediluvios. Un pediluvio no es otra cosa que una alfombra o es una bandeja en donde yo coloco una solución sanitizante bajo especificaciones definidas para que la persona pise sobre ese pediluvio y sobre esa solución y pase hacia el interior de nuestro despacho. Vamos a hablar de eso más adelante, de las concentraciones. Hay que eliminar de los despachos o sala de audiencias objetos para facilitar la limpieza, como por ejemplo revistas, adornos, cualquier tipo de objetos decorativos, alfombras, toallas de tela, cafeteras. Todo este tipo de adornos que yo tengo en mis despachos deben ser eliminados con el propósito de que cuando yo realice la limpieza o la persona encargada de la limpieza lo haga, tenga la facilidad. Porque mientras más objetos yo tengo, decorativos especialmente, la limpieza se va a hacer mucho más complicada. ¿Ya? Algo muy importante antes de iniciar la apertura es que debemos tener un tacho de basura con autocierre
Y dentro del tacho de basura debe estar una funda roja. Una funda roja o funda negra, pero debe tener una funda. El siguiente requerimiento es poseer un termómetro infrarrojo que permita tomar la temperatura a las personas, no solo a las personas que son clientes o al público, sino a nuestros colaboradores. ¿Sí? Hay que evitar en lo posible, yo sé que es muy complicado, especialmente en notarías, cuando yo he asistido a cualquier trámite notarial, es una costumbre, una práctica normal, el de tener muchos papeles sobre los escritorios. El tener muchos papeles sobre los escritorios también nos va a dificultar limpiar, nos va a dificultar sanitizar. Entonces, lo lógico es entrar en un proceso de orden y limpieza para que yo pueda tener totalmente acceso, total libertad para yo realizar esa limpieza. No se puede dejar por detrás el que nos podamos organizar para que de ahora en adelante toda la atención que nosotros realicemos, o la mayor parte de atención que realicemos, sea a través de una previa cita. Esta cita lo pueden realizar a través de WhatsApp, a través de un correo, a través de una llamada telefónica, pero es preferible que esta cita sea preestablecida y que nosotros como responsables del área cumplamos esos horarios establecidos para que las personas no tengan que esperar yo afuera del despacho, de la notaría o del edificio de la función judicial, no tenga aglomeración de personas, que eso ustedes saben que realmente es lo que causa la contaminación. Y la otra cosa es que con el propósito de disminuir la cantidad de gente que va a asistir a mi despacho, es establecer horarios de trabajo. Es decir, para ciertas personas hacerlo mucho más temprano y luego ir intercalando para que los horarios de entrada no estén abarrotados de gente. Es decir, yo puedo abrir un turno de 7 a 3 de la tarde, el otro turno de 8 a 4 de la tarde y el otro turno de 9 a 5 de la tarde, de manera que en el momento en que yo ingreso o yo salgo no tengo acumulación de personas. Y de igual manera, en ese momento ya también puedo organizar el tema de alimentación y controlar el tema de uso de ascensores. Entonces, estas son las condiciones previas, las cuales yo necesito conocer y saber para yo poderme organizar antes de empezar. Entonces, yo les decía que hay 4 condiciones previas que nosotros debemos manejar. Y la primera condición previa es el distanciamiento social, de lo que todos hablamos. Y este distanciamiento social es siempre mantener una distancia entre las personas de 2 metros cuando es en el interior y de 1 metro o máximo 1,50 m cuando las personas están en el exterior. ¿Sí? Hay cosas que nosotros para mantener este distanciamiento social debemos tener y dentro de dentro de esas actividades es suspender las actividades grupales, como por ejemplo, no dar capacitación en grupo, no hacer reuniones sociales, no hacer reuniones de trabajo, sino más bien tratar de organizar para hacer videoconferencias, que esa es la forma en que se está trabajando. En los momentos actuales en el Ecuador, el 81% está considerado como teletrabajo. Y se entiende que en base a estudios, cuando ya volvamos, entre comillas, a la situación normal, es decir, tal vez semáforo verde, la cantidad de teletrabajo que vamos a tener va a estar en aproximadamente un 40%. ¿Sí? El Consejo de la Judicatura nos dice en sus protocolos y promueve el teletrabajo y hay ciertas recomendaciones que les recomiendo las lean para saber cuáles son los requerimientos para acogernos a esta modalidad de trabajo. Fundamental para mantener el distanciamiento social es que nosotros rediseñemos las áreas de trabajo. Ustedes pueden ver en la parte izquierda de la presentación cómo hasta en el tema de urinarios unos sí, otros no. En el tema de ascensores, máximo que sean 4 personas y que las 4 personas siempre tengan orientada su cara y su boca y nariz y todo lo demás hacia la pared del ascensor. No pueden estar frente con frente. Y luego también distribuir el área de trabajo o distribuir el área de espera. Todo esto que les estoy hablando, distanciamiento social, tiene que siempre estar acompañado de una señalética que motive a la persona a cumplir este distanciamiento social. Las salas en donde son salas de espera, hay que tratar de que esas salas de espera reubicarlas si fuera necesario, en donde existe la mayor ventilación.
y asimismo a través de la señalética saber cuál es el aforo máximo que yo puedo tener. Entonces, son temas fundamentales y temas previos que yo tengo que considerar cuando ya vaya a abrir mi oficina. El segundo tema de medidas primarias es lavado y desinfección de manos. Yo tengo la oportunidad de trabajar con algunas empresas muy grandes y dentro de las charlas me indican, y usted nos va a enseñar a lavarnos las manos. Pues sí, hay que aprender a lavarnos las manos. Y el lavarnos las manos implica por lo menos 1 minuto de frotarnos las manos, de frotarnos las palmas, de limpiarnos las uñas, de frotarnos la parte anversa y reversa de la mano con suficiente jabón. Y luego, cuando hagamos eso, hacer el mismo protocolo con un desinfectante. ¿Ya? Para que podamos nosotros abrir, vamos a la parte práctica, nosotros deberemos poner en todos los baños, sea para los empleados o sea para el público en general, debemos poner una estación de jabón alcalino. ¿Qué significa un jabón alcalino? Aquel que tiene un pH mayor a 8. Eso es un jabón alcalino. Y el jabón alcalino lo que hace es dañar más la membrana que recubre al coronavirus y eso hace que lo eliminemos y evitamos un contagio. Y luego poner también a disposición del público y de nuestros colaboradores un desinfectante que es en base a un alcohol que ustedes saben perfectamente, acá siempre hablamos de alcohol al 70% y de jabón alcalino, etcétera, etcétera. En los sitios donde nos vamos a lavar las manos, debemos proveer de toallas desechables. Las toallas de tela no hay que utilizarlas porque esos son un gran foco de infección. Nuevamente reforzar esto de lavado y desinfección de las manos por medio de carteles. Eso es importantísimo, ¿ya? Al igual que en los sitios donde hay lavados de manos y en los baños, debemos colocar basureros con autocierre y asimismo una funda para el manejo de desechos. Y la pregunta es, ¿cuándo yo debo lavarme las manos? Y lavarse las manos es fundamental. ¿Lavarse o desinfectarse? Fíjense en que hasta ahora no he hablado de guantes. Yo personalmente considero que no debemos utilizar guantes, ya les voy a explicar por qué. Pero el lavado o la desinfección de manos debe ser después de atender a un cliente o al público en general. ¿Debo lavarme o desinfectarme las manos después de usar el biométrico o también utilizar el ascensor? ¿Debo lavarme las manos después de tocarme la nariz, los ojos, la boca, así como después de toser o estornudar? Lavarme las manos también antes de irme a servir los alimentos y también después de ingerir los alimentos o de servirme una bebida, así como lavarme las manos con mucha mayor razón cuando voy después de irme al baño. Nuestro trabajo como tal, dentro de una notaría, dentro de un despacho o en general en la función judicial, es siempre manejar papeles y archivar papeles. Entonces, los papeles, el archivar después de realizar cada una de estas actividades o de manipular objetos sucios, igual yo tengo que lavarme las manos. Hay personas que se van a encargar de recoger y de manejar los desechos. Estas personas hay que educarles, capacitarles y decirles que también el cuidado de sus manos cuando manejan los desechos, tienen que lavarse las manos. Y es primordial a ellos, ¿por qué? Porque en estos desechos van a estar quizás productos, mascarillas, guantes o papeles contaminados, que realmente ahí es donde más contagio puede tener. Recomendación, la persona que va a hacer el tema de recolección de basura, en el momento que va a cerrar la funda de basura, debe con un pulverizador poner alcohol, cerrar la basura, colocarle sobre una segunda funda, volver a poner alcohol al 70% y pasarle al sitio donde están todos los desechos comunes. En el área de desechos comunes, la persona que ya va a sacar la basura al sitio de donde va a ser recolectado, debe colocarlo sobre una tercera funda, colocar nuevamente alcohol y ahí sacarlo en los horarios establecidos. Eso es lo que nos pide el Ministerio de Ambiente, el uso de 3 fundas, especialmente, ojo, especialmente para las fundas de basura que contienen quizás elementos contaminados, como mascarillas o como guantes o como cualquier equipo de protección personal, ¿no es cierto? Y finalmente, lavarnos las manos antes y después de colocarnos los guantes y mascarillas
y al llegar al lugar de trabajo, así como al regresar a la casa, debemos lavarnos las manitos. El segundo, y es uno de los temas más polémicos de todo esto, es el uso de los equipos de protección personal. El Consejo de la Judicatura nos indica que los responsables de las notarías, de los despachos de los abogados o los responsables de las salas de audiencia deben entregar a sus colaboradores los EPPs. Los EPPs se deben entregar fruto de un análisis de riesgos. O sea, no es que yo puedo entregar cualquier EPP o el mejor EPP o el peor EPP, sino que yo debo entregar en base a un análisis de riesgos. Y los análisis de riesgos van desde riesgos bajos, aquellos que no tienen contacto con personas que tienen síntomas o han tenido COVID, absolutamente no tienen ningún contacto, es un riesgo muy bajo. Luego tenemos el riesgo medio, que son aquellos que tienen contacto con personas, en nuestro caso. Nosotros, como trabajamos en la función judicial, como notarías, como despachos, tenemos contacto con personas. Entonces, nuestro riesgo va a ser quizás medio bajo, ¿ya? Y riesgo alto o muy alto es para aquellas personas que están en contacto directo con personas que ya han sido confirmados que tienen COVID, para médicos, personas responsables de la salud, de tratamiento médico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son mis recomendaciones para el uso de EPPs? Primero, como nosotros somos de un riesgo bajo o quizás a lo mucho medio bajo, mi recomendación es que las personas lo que deben utilizar son las famosas mascarillas quirúrgicas. Estas mascarillas que ustedes pueden ver aquí, esas mascarillas quirúrgicas son las que nosotros deberíamos utilizar porque son las más adecuadas. Estas mascarillas, la recomendación es que sean aprobadas por la FDA o que estén aprobadas por el INE o que estén en el listado del ARSA. La gente, y yo no estoy en contra de los emprendimientos, pero la gente por ganarse dinero está construyendo cualquier tipo de mascarillas que realmente hace que nosotros tengamos una falsa protección y no estemos realmente protegidos. Entonces, la recomendación es utilizar un tipo de mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla quirúrgica tiene un tiempo, el criterio de cambio es que lo pueda hacer después de máximo 4 horas. O puede ser también que yo ya me di cuenta que atendí a una persona que tal vez estuvo contagiado con COVID, en ese momento yo también lo cambio, ¿sí? Hay personas que normalmente salivan más de lo adecuado, entonces el tiempo de 4 horas es demasiado. Entonces ellos deberían darse cuenta cuando ya la mascarilla esté húmeda o ya esté deteriorada, tienen que hacerlo el cambio inmediatamente. Las mascarillas no se cambian, las mascarillas no se limpian, sino en este caso se desechan y se lo ponen en esos tachos que habíamos hablado con una funda, un tacho de autocierre con una funda. Vamos a las famosas N95, la KN95, la FP2, la FPP3 y etcétera. Estas mascarillas primero tienen que ser aprobados por los entes gubernamentales, en este caso por entes gubernamentales internacionales que son, es la NIOSH, o entes gubernamentales de la China o de la Unión Europea. N95, solamente para que ustedes conozcan, significa que retiene el 95% de microgotas. O sea, hay la posibilidad todavía que el 5% yo pueda aspirar. Y hay las N99, y hay las N100, y hay las R95, y las P90, y así. Pero las más recomendables, sí, son las N95 o las KN95. Para personas que están infectadas de COVID, usan estas, pero no deben utilizar aquellos que tienen un filtro. ¿Por qué? El filtro lo que hace es purificar el aire que me ingresa, pero no impide el aire que yo boto. Entonces, si una persona está enferma y tiene esa válvula esa válvula de respiración, el rato que yo expiro, boto todo el coronavirus hacia afuera. Entonces, no es porque tenga más respirador o menos respiradores, o porque sea más bonita o porque se le vea más técnica, es la mejor. No, la recomendación es, si yo no tengo contacto con mucha gente, tranquilamente la mascarilla quirúrgica. Y si yo ya tengo contacto con más gente y quiero protegerme más, la N95 o la KN95. Acuérdense que la N95 casi está como que destinada únicamente para el personal médico. Luego tenemos el tema de guantes.
El tema de guantes, ustedes saben que no es necesario utilizarlos, nos crean una falsa protección. Se recomienda que si esos guantes los utilicen personas que tengan contacto directo. Si yo manejo papeles o hago cobro de dinero o trabajo en una tienda, en un mini market o en un centro comercial y manejo dinero y tengo contacto con clientes, es recomendable utilizar los guantes. Pero el usar los guantes no le quita el hecho de que permanentemente tengo que desinfectarme las manos porque a la final el guante está contaminado. Insisto, el guante me da un falso de que yo tengo una protección. Otro tipo de guantes que utilizan son los guantes de caucho, especialmente para personas que trabajan en áreas de limpieza, ¿sí? Los guantes, perdón, me olvidaba, las mascarillas, una vez las N95, cualquiera, tienen un tiempo máximo de 8 horas continuas de uso. En parte de médicos, se recomienda que si yo atiendo a 2 pacientes que tienen COVID, hay que desechar, y a personas que quizás tengan COVID, atiendo a 4 pacientes y hay que desecharlos, ¿no es cierto? Los guantes desechables también, una vez que cumplen 4 horas máximo de uso, hay que desecharlos, y en cambio los guantes de caucho, al final del día, yo los puedo lavar con jabón, con detergente, y luego desinfectarlos con alcohol, y los puedo seguir utilizando. Vamos con los famosos trajes de bioseguridad. Los famosos trajes de bioseguridad están recomendados para riesgo muy alto, para médicos, especialmente para médicos, para personas que trabajan al frente con pacientes. El traje de bioseguridad no está recomendado para cualquier persona, para mensajeros, para personas que trabajan en oficina, porque los trajes en el momento que nosotros no sabemos cómo colocarnos o cómo retirarles, realmente todo el virus se va a esparcir de lo que estaba pegado en el traje y voy a generar una mayor contaminación. Entonces, no es recomendable. Las personas que utilizan trajes realmente están cometiendo un error, porque cuando llegan a la casa están llevando todos los virus que tenían en el camino, y si no tienen una adecuada forma de desalojarse el traje, van a contaminar. Un médico, para ponerse un traje de bioseguridad, se demora 15 minutos. Y para sacarse el traje de bioseguridad se demora 25 minutos, porque debe cumplir normas muy exigentes. Recomendados que pueden utilizar como equipos de protección personal son las gafas de seguridad y también estos famosos protectores faciales, que igual yo los recomiendo específicamente para aquellas personas que tienen contacto con clientes. Como nosotros trabajamos con mucha gente, es preferible en vez de los EPPs utilizar protecciones colectivas. Estos son pantallas protectoras de acrílico, como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior de la imagen. Esto va a impedir que nosotros tengamos contacto directo y que las gotículas no nos lleguen. Finalmente, la cuarta medida primaria es la desinfección y sanitización de superficies. Muchos desinfectantes, muchos sanitizantes milagrosos incluso nos recomiendan. Y eso yo creo que nos hace mucho daño. Durante esta pandemia yo he visto que han salido muchos profesionales de la salud, muchos profesionales en seguridad que recomiendan y recomiendan cualquier cosa. Y nosotros debemos estar y saber y estar convencidos de que quienes tienen que dar las recomendaciones realmente son los profesionales de la salud, el gobierno y aquellas personas que conozcan de los temas. ¿Ya? Recomendación para utilizar estos desinfectantes. El ARSA tiene un listado de los químicos desinfectantes, desinfectantes de manos, sanitizantes, mascarillas, pruebas rápidas de COVID que se las puede utilizar. Entonces, si ustedes van a comprar eso, la recomendación es que vayan al listado del ARSA, que lo actualiza cada 2 o 3 días, y ver si todas esas cosas o todos esos insumos que van a comprar están dentro del listado y si realmente me van a proteger. Si es que nos quieren vender otro químico y realmente no está dentro del ARSA, yo puedo acudir a la página web de la EPA de los Estados Unidos y ahí me va a salir un listado completo de todos los químicos que están siendo aprobados. Yo he visto con muchísima pena de que ahora cualquier químico lo aplican de cualquier manera. El químico por ser químico es dañino. Y cada vez que yo aplico un químico, la persona que lo hace, la persona de la limpieza, la persona que se encarga de limpiar, nosotros mismos que a veces nos encargamos muchas ocasiones de limpiar, debemos utilizar equipos de protección personal. Si es que yo hago que una persona prepare, porque normalmente no nos llegan las soluciones preparadas, yo debo darle por lo menos una mascarilla. Otra práctica es, mezclemos cloro con amonio cuaternario porque eso potencializa.
No, mezclemos cloro con ácido acético porque eso potencializa. Mezclemos cloro con desinfectante porque eso potencializa. No, los elementos químicos son muy celosos y cada uno actúa de una manera como está definido y estructurado. No mezclemos, no nos arriesguemos a mezclar dos productos diferentes, ¿sí? Por eso es importante siempre que cada vez que yo vaya a utilizar un producto, me encargue de leer la etiqueta, ¿sí? Que guardemos los productos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Y otro tema que se ha hecho muy común es que yo tengo cloro y lo pongo en la botella de agua Dasani, en la botella de agua All Natural, en la botella de agua de Wittig, de lo que sea. Y cuando alguien está pasando por ahí no ve qué es y cree que es agua y se la toma. Entonces es importante tratar en primera instancia de colocar todo este tipo de desinfectantes en botellas diferentes a las que normalmente nosotros utilizamos. Y si ya no tenemos otra opción, perfecto, rotulemos la botella. Rotulemos la botella con marcador rojo permanente y pongamos la palabra peligro y el nombre del producto. Yo me protejo de COVID, pero no me estoy protegiendo de otras cosas. Yo he tratado aquí, en función de las actividades que ustedes desarrollan, decir qué nomás debo limpiar y con qué debo limpiar y cada cuánto. ¿No es cierto? Acuérdense que yo no vendo nada, entonces mi idea es solamente transmitirles conocimientos. Obviamente muchas personas que pueden vender productos van a recomendar que las concentraciones sean más altas o que la frecuencia de limpieza sea más alta. Obviamente porque quieren vender. Entonces, ¿qué es lo común y qué es lo que se contamina en nuestros lugares de trabajo? Los interruptores, los teléfonos, el mouse, el teclado, las pantallas, las botoneras de los ascensores. Con esto hay que limpiar con alcohol al 70%, con un pañito o con un paño o con una tela. Lo que hacemos es, con el paño lo humedecemos y con eso limpiamos. Es una muy buena práctica en el teclado, entre las teclas de teclado, pasarle un hisopo humedecido con alcohol y pasarlo entre las teclas. Es una muy buena práctica, ¿sí? Es una muy buena práctica. ¿Cada cuánto lo puedo hacer? Va a depender mucho de la cantidad de gente que yo atienda. Si la cantidad de gente que yo atiendo es mucha, yo recomiendo que lo haga cada hora o después de que lo use. Después de que atienda a cada persona, debería yo hacer la limpieza. ¿Sí? Otro tema de lugares de desinfección son los picaportes, las mesas, las sillas, las puertas, los escritorios, las paredes. Igual yo en este tipo puedo utilizar alcohol al 70% igual, o también puedo utilizar en este tipo amonio cuaternario y se debe utilizar un pulverizador. La mala práctica de esto es que yo utilizo un pulverizador y enseguida lo seco. Los químicos necesitan un tiempo de acción. Y ese tiempo de acción es mínimo de 5 minutos. Si yo lo puedo dejar 10 minutos, perfecto. Es decir, yo pulverizo, dejo 5 minutos, si es mejor 10 minutos, y después de ese tiempo, seco. Seco con un paño, seco con una tela, seco con un trapo, seco con lo que ustedes quieran. Este tipo de puertas, de mesas, de sillas, yo debería hacerle cada 3 horas. Sin embargo, mi recomendación es, si hay mucha gente, debería hacerlo con más frecuencia. Luego tenemos los pisos, ascensores, pasamanos, gradas. Aquí ya necesitamos algo más fuerte. Y entonces en este caso vamos a utilizar una solución de hipoclorito de sodio. Y la concentración es 0,15. Hay muchos documentos que les dicen 5%, 10%, etc. El cloro que yo compro en cualquier lugar de abasto, máximo tiene la concentración de 5%. Entonces yo, ¿cómo puedo poner de 10%? Es imposible. Entonces, a esa solución que yo compro, normalmente va a tener el 5% de concentración. Tengo que diluir. Ya le voy a explicar cómo. Asimismo, en el piso, yo pulverizo dejo que actúe durante 5 minutos y luego lo seco con un trapeador o con un paño. ¿Cada cuánto? Cada 4 horas. ¿Sí? Y luego tenemos los pediluvios de ingreso. El pediluvio de ingreso no es otra cosa que una alfombra o una bandeja en donde yo coloco, en este caso voy a colocar amonio cuaternario. ¿Por qué la diferenciación? El cloro tiene un tiempo de actividad de 2 o 3 horas. Ya, exagerando 4 horas.
El amonio cuaternario tiene tiempos de desinfección de hasta 12 horas, hasta 24 horas. Entonces, yo prefiero poner el sitio en el pediluvio donde me voy a desinfectar amonio cuaternario, porque no voy a tener que estar a cada rato cambiando. Sin embargo, de acuerdo a la cantidad de gente que puede ir, entonces va a disminuir la concentración de amonio. Yo recomiendo que cada 4 horas hagamos nuevamente la reposición. ¿Ya? A nivel general de las salas de audiencia, despachos, oficinas, después de cada audiencia o de atención al público deberíamos desinfectar. Y al final de la jornada deberíamos realizar una limpieza profunda. ¿Qué quiere decir esto? Si mi piso es de cerámica, es de porcelanato, yo lo primero que debería hacer es desinfectar con agua con detergente. Con un trapeador, frotar muy fuertemente para destruir el virus y al final, asimismo, hacer una pulverización con hipoclorito, dejar que actúe ahí sí durante unos 10 o 15 minutos y luego proceder a trapear. Perdón, a secar. Y asimismo con el resto de cosas, o sea, picaportes, todo, mesas, sillas, pisos de ascensores. En la tarde, al finalizar la jornada, si es posible, deberíamos hacer una desinfección profunda con agua y detergente y luego pasar el desinfectante. En la parte inferior, más por conocimiento, yo les he puesto cómo preparar una solución de cloro al 15% o 1000 ppm que se denomina. Y es muy fácil. Yo compro el Ajax Cloro, el Clorox, cualquiera, ellos tienen una concentración del 5%. Y lo que yo hago es, en una botella de 1 litro, pongo primero 30 mililitros del cloro comercial y completo con 1 litro de agua. Tengo lista mi solución. Si yo no tengo para medir, 2 cucharadas soperas. 2 cucharadas soperas de cloro en una botella de 1 litro, completo el litro y tengo listo la solución de cloro. Y si yo tengo amonio cuaternario, el amonio cuaternario normalmente me viene con una concentración de 20%. Si yo quiero amonio cuaternario a la concentración que estamos diciendo de 0,1% de 1000 ppm, yo pongo una cucharadita, las cucharas pequeñas, pongo una cucharadita de amonio cuaternario en una botella, completo 1 litro y tengo listo mi solución de amonio cuaternario a 1000 ppm o 0,1%. Súper fácil. Cuando yo hago la preparación de este tipo de soluciones, no olviden tener guantes puestos. En ese caso sí hay que tener guantes puestos y tener una mascarilla. Y después de hacer esta preparación, no se olviden rotular la botella poniendo peligro y diciendo cloro a tal concentración, amonio a tal concentración o desinfectante a tal concentración. Por favor, eso es muy importante, porque yo por evitarme un tipo de virus estoy incidiendo o provocando de alguna manera indirecta otro tipo de accidentes. Estas son las 4 cosas fundamentales. Si yo aplico estas 4 con disciplina, con cultura y compromiso, no vamos a tener más infectados, les aseguro. Sin embargo, frente a toda a la coyuntura y a todo lo que nos piden, nos están diciendo qué es lo que debemos hacer desde cuando salimos de casa hasta cuando llegamos al trabajo. Mis recomendaciones para este tipo y para reactivar sus lugares de trabajo son las siguientes. Cuando yo voy a salir de la casa, primero, higiene personal diaria, eso es indiscutible. Cuando yo salgo de la casa debo salir totalmente bañado, limpiecito, y cuando yo llego a mi casa también bajo los protocolos que me indiquen, yo debo bañarme después de haber llegado de mi trabajo. Es muy importante durante este tiempo a tratar de no utilizar joyas como anillos, aretes, collares, pulseras, relojes. ¿Por qué? Porque cuando yo me lavo las manos, los anillos o en los aretes o en los collares o en las pulseras, entre la piel y el accesorio se me puede quedar el coronavirus. Y entonces yo me puedo lavar la cantidad que quiera, pero eso no me va a impedir que ahí llegue el desinfectante o llegue el agua con jabón. Yo voy a seguir manteniendo este virus. ¿Sí? Se recomienda utilizar prendas con mangas largas. Y la otra, la que siempre yo les voy a estar insistiendo, es cumplir las normas primarias de bioseguridad. Esto es fundamental. Acordémonos las que venimos hablando en este momento sobre distanciamiento social, lavado de manos, desinfección de manos, desinfección de superficies y uso de equipos de protección personal. Es responsabilidad de cada uno usar o no usar guantes.
Sin embargo, el guante te ofrece una falsa seguridad. Y la recomendación es llevar cada uno de manera personal un dispensador de alcohol, y este alcohol tiene que estar al 70%. Si es que yo ya me siento mal en mi casa y siento sintomatología de COVID, no debo salir de mi casa. Pero sí debo comunicarme con el responsable de los despachos de la función judicial de talento humano, informando cuáles son y para que ellos nos indiquen qué es lo que debo hacer y cómo debo proceder. El siguiente paso es el transporte, ¿cierto? Y el transporte, durante el transporte, igual, cumplir las mismas normas primarias de bioseguridad, las que estamos hablando. Siempre, de preferencia, hay que tratar de utilizar, si fuera posible, un transporte individual, o ir en un vehículo quizás de manera individual. Y cuando yo ya esté llegando al trabajo o al regresar al domicilio, nuevamente lavarnos las manos. Ahora, cuando yo llego al lugar de trabajo, aquí hay una cosa fundamental en que tanto el IES como el Ministerio de Relaciones Laborales, como el Ministerio de Salud, recomiendan que nosotros debemos evaluar y monitorear el estado de salud de los trabajadores. Estos entes recomiendan, y me parece una manera adecuada, es que yo a los trabajadores, antes de ingresar y de alguna manera, si hubiere como mediante una vía digital, mandar un anexo o un registro de evaluación por exposición a riesgos biológicos. Este anexo lo que me dice es una serie de preguntas que si he estado en contacto con personas, que si he tenido síntomas, que si he viajado, que si en mi casa hay alguna persona que está con síntomas o que si está en cuarentena o que si está aislado, etcétera, etcétera. Entonces se convierte en el primer tamizaje. Este formulario tiene que ser revisado por el jefe o por el médico de la función judicial o de las diferentes notarías, en este caso por los jefes. Y si es que ya nota en este formulario que hay algo sospechoso que puede indicar que el trabajador puede tener COVID, es preferible entrar a una valoración, que yo en la siguiente diapositiva les voy a presentar un diagrama de flujo. Cuando ya lleguen las personas, los trabajadores al sitio de trabajo, hay que tomarles la temperatura. Acuérdense que como condiciones nosotros dijimos que debemos tener un termómetro. ¿Ya? Es muy importante que el día miércoles, especialmente las personas en Quito que lleguen o las personas acá en Guayaquil o donde se estén conectando con nosotros, es muy importante que capaciten a la gente de cuál debe ser este comportamiento. Por eso yo les decía al iniciar esta charla que si ustedes necesitan la presentación y esta les sirve como capacitación a las personas que van a trabajar con ustedes, con todo gusto. Al final de la presentación está mi correo y yo ya les digo cómo hacerlo y nosotros con gusto les enviaremos esta presentación. Importante capacitar a la gente. No importa que ya la gente conozca. Acuérdense que el 40% de la información que nos llega es falsa. ¿Sí? Entonces hay que decirles a la gente realmente qué es lo que está pasando. Yo como empleador debo hacer cumplir las normas primarias de bioseguridad, las cuales ya hemos hablado. Yo como empleador debo tener suficiente material de protección, es decir, debo tener suficiente desinfectante, debo tener suficiente jabón, debo tener suficientes mascarillas y debo tener todos los equipos que yo necesite porque es el sitio de trabajo por el cual yo respondo. De acuerdo a la función judicial, queda prohibido durante estas épocas la movilización de los servidores públicos hasta nueva orden, ¿no? Y se debe evitar también que los responsables de los bufetes de abogados, de los notarios, de los juzgados, evitar en lo posible el retorno al trabajo de los grupos vulnerables. Miren, este es un diagrama de flujo que nos indica cómo nosotros debemos proceder. Permítame un segundo, por favor. Este nos indica, básicamente es la aplicación del formulario que habíamos estado hablando. Este es mi primer tamizaje. Si ese formulario ya me dice algo o me permite sospechar de algo, yo prefiero que mi trabajador ya no vaya. Entonces, si es que el formulario ya me llena y no tengo problema, yo asisto al trabajo, ¿sí? Al llegar al trabajo, yo hago todas las medidas primarias, desinfección de manos, desinfección de zapatos, uso de mascarilla, etcétera, y tomo la temperatura. Acá vienen dos cosas fundamentales.
Si mi temperatura es mayor a la normal, yo solicito al trabajador que se retire a su trabajo, que se retire a su casa. No permito el ingreso, porque el hecho de que ya tenga mayor de 38 grados significa que ya puede tener algún tema. Si es que no tiene esos 38 grados, vamos acá, entra al sitio de trabajo, hace sus actividades y comenzamos el trabajo. Pero si tiene, yo ahí puedo tomar varias opciones. Si yo tengo más de 38 grados, yo puedo pedirle que se haga una prueba rápida. Pero no se olviden también que las pruebas rápidas tienen entre el 30 y 40 de falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué significa? Significa que de 100 pruebas que yo hago, 30 me dan un falso positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que me da positivo cuando la persona no tiene. O falso negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la prueba dice que no tengo, pero la persona sí está contagiado con coronavirus. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo ideal, lo que se recomienda es que se hagan una prueba PCR. Yo sé que esas pruebas PCR son caras, pero ese es el tema de la recomendación. Ahora, es fundamental saber, si yo tengo una persona que la puedo reemplazar, que puede realizar un teletrabajo, yo simplemente si ya veo que tiene 38 grados o veo que en el formulario de aplicación ya veo un indicio de algo, yo prefiero que cumpla los 14 días de protección. Pero si yo veo que es una persona estratégica para la organización, para la función judicial, para jueces, para notarios, para abogados, veo que es fundamental el ingreso de ellos, yo sí le puedo hacer una prueba rápida o una prueba PCR. ¿Sí? Entonces, no es tampoco el hecho de hacer a todo el mundo pruebas. Sí es importante hacer las pruebas, en este caso a personas estratégicas que consideremos. Acordémonos que todo en el país está detenido y que no hay los medios económicos para hacerlo. Frente a esto hay dos diagramas de flujo más. El uno que aplica cómo yo proceder cuando tengo más de 38 grados y el otro cómo aplica cuando yo me hago una prueba COVID y cómo yo aplico cuando me hago una prueba PCR. ¿De acuerdo? Ahora ya siempre hemos hablado de los trabajadores y de los responsables. Y ahora permítanme hablar sobre nosotros como notarios. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los trabajadores? Porque todos tenemos deberes y obligaciones. Y los trabajadores, primero, los trabajadores que están en nuestros sitios, en nuestros lugares de trabajo, deben cumplir con las medidas primarias de bioseguridad. Deben evitar compartir equipos y dispositivos. Cada uno debe tener su dispositivo para cada uno. Cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable al tercero estornudar. Como les decía yo hace un momento, no estoy de acuerdo con que utilicemos la parte del codo para cubrirnos. No, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, sobre todo no escupir. No compartir alimentos y bebidas. Científicamente está comprobado que el virus no existe un contagio por medio de los alimentos y las bebidas. Sin embargo, el rato que yo manipulo el cubierto, manejo la botella o el empaque o el plato y luego la mano me las llevo sin querer a la nariz o a la boca, ahí es cuando existe el contacto. Pero está comprobado, no hay un solo caso en el mundo que se haya verificado que porque comió algo, por eso se contaminó. Por favor, despreocúpese por eso. Eso no quiere decir que cuando yo voy a realizar las compras hay que tener mucho cuidado, porque personas que pueden estar contaminadas o contagiadas, perdón, manipulan una fruta, una piña, una sandía, una papaya. Si yo la como no hay problema, pero como yo manipulo y está contagiada, luego me llevo a mi cara o a mi boca, obviamente me voy a contagiar. Si es que yo estoy en el trabajo y empiezo a tener síntomas de fiebre, cansancio, dificultad en la respiración, etcétera, rápido avisar a un compañero o a los superiores y extremar precauciones tanto en distanciamiento social como higiene mientras está en el puesto de trabajo. Igual si es que yo sé que he tenido contacto con personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad, hay que avisar y yo debo extremar todas mis medidas de seguridad o de bioseguridad para evitar contagiar. Finalmente, es importante también cómo nuestros clientes o cómo el público debería comportarse. Entonces, son recomendaciones de la función judicial el que solo ingresan a oficinas o a salas de audiencia las partes procesales, sus abogados, sus testigos, peritos, suscribientes de los documentos
o personal indispensable para la formulación de documentos. Solo ellos tienen que ingresar, pero nuevamente manteniendo todas las medidas primarias de bioseguridad, distanciamiento social, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Todo lo que hemos aprendido al principio. El momento que las personas ingresen al despacho o a la unidad judicial, hay que explicarle cuáles son las medidas de seguridad. Hay que explicarle cuáles son las medidas de seguridad para que sepa cómo también debe comportarse. Acordémonos que el pago es preferible por medios electrónicos, a través de una tarjeta electrónica, a través de una transferencia bancaria, a través de cualquiera de esos medios electrónicos. El manejo del dinero es un tipo de material que puede transformar o transmitir el COVID. Sin embargo, también no está demostrado que el dinero es uno de los medios más contaminantes. O sea, no está demostrado. Acuérdense que en cobre el COVID dura 4 horas y en papel máximo dura 24 horas. Entonces, hay que establecer unos protocolos para yo estar seguros. Para mí, básicamente, es recibir el dinero con un guante y colocar el dinero en una Ziploc. Si usted quiere hacer una aspersión con alcohol y cerrarlo y al siguiente día abrirlo, acuérdense que el virus va a durar máximo 24 horas y al día siguiente ya no debería existir. Los documentos personales, si ustedes requieren de cédulas, de papeletas de votación, deberían, como van a ser las reuniones previa cita, ustedes deberían pedirlo que se los envíe en vía electrónica y luego solamente hacer la verificación justamente por visualización, ¿no? Así lo hacen en algunos lugares de cobro en que no le entrega la cédula, sino solamente le indica para verificar que sea la persona. Igual a todos las personas que ingresan hay que medirles y tomarles la temperatura. Esta temperatura, salvo que sea indispensable el ingreso, la persona es preferible que no ingrese. Pero si es indispensable que ingrese por algún tema fundamental en juicio, contrato, no sé, de lo que ustedes trabajan, deberíamos extremar las medidas de seguridad, especialmente la posatención, o sea, después de atenderlo, ¿qué es lo que voy a hacer para tratar de desinfectar todo? No nos olvidemos que la ley nos obliga y nos pide que debemos llevar un registro en donde anotemos la persona que llegó, el número de cédula, el lugar donde vive y el teléfono y el número de cédula, para, si es que luego nos ha salido un tema positivo, saber con quién estuvo en contacto y hacer una trazabilidad y hacer los famosos cercos epidemiológicos, ¿no es cierto? Finalmente, en todos los documentos que he leído y he podido revisar, indica que está prohibido el ingreso de menores de edad a toda dependencia de la función judicial, así como también evitar que las personas vulnerables, que sean como público, no como trabajadores, evitar en lo posible que ingresen. Entonces, todos estos temas que hemos tratado en este momento van a permitir que no nos contagiemos. Algo fundamental, como yo les decía en una parte de la charla, es que si nosotros trabajamos y respetamos todo lo que acabo de decir, es decir, actuamos con disciplina, actuamos con buena conducta y nuestro trabajo se basa en un buen comportamiento, no debe existir problemas de contagio. Pero si nuestro trabajo está en la indisciplina, en no respetar las cosas, en no respetar el distanciamiento social, el no lavarme las manos, en no usar los equipos de protección personal, tengan la plena seguridad de que el contagio va a aumentar y va a haber un segundo brote. Entonces, metámonos en la cabeza y metámonos en la cabeza de los trabajadores y de nuestros clientes que el comportamiento y la conducta y la disciplina son fundamentales para salir de esta pandemia que estamos viviendo y ojalá no se vuelva a repetir. Como yo les decía, previo a salir con las preguntas que ustedes consideren necesario, mi correo es wsalcedo@evisas.com. Si ustedes necesitan que les pasemos la presentación, con gusto lo podemos hacer, y de manera que ustedes lo utilicen como material de difusión para todos sus trabajadores o para todos sus clientes. Listo, Ricardo, le cedo la palabra a Ricardo y
para que ustedes activen también sus micrófonos, y de existir algún tipo de pregunta, yo con gusto, con muchísimo gusto, les estaré tratando de solventar las dudas que tengan. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que hemos estado muy atentos a todas sus importantes recomendaciones. Nos ha aclarado muchísimas dudas a todos. Esperemos las podamos poner en práctica. Le quedamos muy agradecidos por eso. Yo, bueno, antes de pasar ya a la ronda de preguntas, en la cual nos va a colaborar el doctor Paul Arellano, quien ya ha estado recopilando las preguntas que nos han hecho aquí en el chat y en Facebook, para que se las exponga. De la Coordinación de Estudios y Publicaciones, solamente agradecerles por la participación. Recordarles que estamos nosotros ahora llegando a ustedes con envíos a pedido, a domicilio, con pedidos previos, mientras dure este confinamiento o este semáforo o estas actividades a media jornada o un poco limitadas. Tengan presente que aparte de los libros impresos, también ustedes pueden adquirir nuestras publicaciones en formato libro electrónico en nuestra página web www.cep.org.es. Y sin más que esto, pues le paso la palabra al doctor Paul Arellano para que nos transmita las inquietudes que se plantearon aquí. ¿Sí? Buenas noches, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias ingeniero William Salcedo. Estuvo muy interesante la exposición, muy clara. Debo manifestarles que hemos tenido una gran expectativa respecto a este conversatorio, es así que está transmitiéndose a través de Facebook Live y tenemos personas y comentarios de diferentes países, incluido México, Perú, y también tenemos personas de Bolivia. Es muy interesante y muy actual este conversatorio. Sin embargo, me voy a permitir hacerle y tratar de las preguntas que tenemos del público primeramente, y luego vamos a pasar a las preguntas que tenemos a través de Facebook Live. Entonces, por favor, le voy a dar la palabra en este momento al doctor Ramiro Borja, si es que puede, por favor, prender su micrófono y hacer la pregunta al ingeniero William Salcedo. Doctor Ramiro Borja. Bueno, ya está activo. Ahora está activo. Sí, mi consulta es, ¿qué opina usted del agua electrolizada para limpieza? Un poquito más alto, no le escuchamos muy bien. A ver, mi pregunta es que, ¿qué opina el ingeniero sobre el agua electrolizada para limpieza? Perfecto, ahora sí le escuchamos. Estimado ingeniero Salcedo. A ver, la OMS realmente recomienda 3 tipos de desinfectantes para que se los debe utilizar y que están comprobados científicamente, ¿sí? El uno es el alcohol, el otro es el hipoclorito de sodio y el otro es el peróxido de hidrógeno. Esos 3 son los que están demostrados y que van en contra y que pueden destruir el COVID. Hay otros temas como, por ejemplo, que siempre las preguntas se repiten, el ozono. El ozono, si bien es cierto, es uno de los desinfectantes mejores que existe para dañar especialmente virus, bacterias, hongos, pero también es cierto es que es muy delicada su aplicación. Entonces, para yo aplicar ozono, yo primero tengo que hacerlo sin que ninguna persona esté dentro de la oficina. Debo aplicar durante 2 o 3 minutos máximo y luego dejar que se ventile durante 30 minutos. Ahora, científicamente no está demostrado que el ozono destruye el coronavirus. No hay un solo estudio que demuestre que el ozono destruye el coronavirus. Otro producto que recomiendan, los rayos UV. Que los rayos UV yo los paso por el papel o los paso por las monedas. No existe estudios igual que el ozono, no existe estudios que destruya al COVID,
al coronavirus en este caso. ¿Sí? Más bien, tanto el ozono como los rayos UV lo que provocan es irritamiento de ojos, irritación de piel. Entonces, no son productos recomendados. El agua electrolizada yo tampoco la recomiendo porque también tiene sus contraindicaciones y además, insisto, no ha sido comprobada, no ha sido demostrada, entonces yo no recomendaría el uso de agua electrolizada. Perdón, acuérdense, estimados, que esta es la oportunidad para que muchas empresas vendan lo que necesitan vender. Entonces, todo mundo, uno de los temas más, yo creo que en este momento ha habido dos pandemias muy grandes, la pandemia del COVID y la pandemia de la desinformación. Y yo creo que más grave es la pandemia de la desinformación, porque todo el mundo quiere tratar únicamente de ganar para sí, para uno mismo. Entonces, han habido muchos inventores de todo lo que ustedes se puedan imaginar, y ha sido un trabajo muy fuerte para las autoridades y para nosotros como técnicos, como profesionales, el desmentir y el indicar que no son así las cosas. Perfecto, estimado ingeniero William Salcedo. Le doy la palabra al señor Eduardo Mantilla. Eduardo Mantilla, si puede activar su micrófono para realizar la pregunta, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, te escuchamos. La pregunta es, cuando se trabaja en notaría, según los protocolos, ¿es que es mejor que los clientes estén en el pasillo o pueden nomás ingresar a las instalaciones con todas las medidas que se deben tomar, como el distanciamiento? Correcto. Va a depender mucho del aforo de la notaría. Mi recomendación, si usted tiene capacidad en su notaría para tener 10 personas, mi recomendación es que dentro deben estar 5, máximo el 50%. De hecho, algunas ordenanzas municipales es lo que piden, ¿no? Así como en restaurantes, así como en lugares de diversión que hablan sobre el aforo, en lugares públicos de atención también se pide que se tenga un aforo. Entonces, mi recomendación sería mantener el 50% del aforo con gente dentro del aforo de la oficina, y la diferencia mantener afuera en un pasillo, quizás con señalética. Recordemos que dentro de las recomendaciones que yo les di, es que es preferible ahora trabajar con citas predefinidas y con horarios preestablecidos. Entonces, la recomendación es que en lo posible no tengamos a nadie en los pasillos, porque igual se va a convertir en un foco de contagio, porque si los pasillos en donde están ubicados, cada uno es un mundo diferente, quizás el pasillo no tenga el suficiente distanciamiento de 2 metros y yo voy a pasar rozándome y topando. Entonces, preferible mantener el aforo a un 50% y también respetar con los horarios y turnos que se les va a hacer en base a una cita por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono, por lo que sea. Esa es mi recomendación. Muchísimas gracias. Estimado ingeniero, hay una pregunta. Diga, ¿cómo recomienda el manejo de los esferos? Porque como sabemos, los abogados utilizan muchos, tienen que firmar escritos. Correcto. Buena pregunta. Ajá. Mientras yo menos contacto tenga con artefactos, aparatos, esferos, lápices, borradores, grapadoras, es mejor. Yo lo que estoy recomendando en este caso es que mantengamos un esfero que solo lo maneje el personal de la notaría o del despacho, y un esfero o 2 esferos solamente para la atención al público. Esto no quita que yo cada vez que las personas firmen un documento o las personas sin firmar estén manipulando el esfero, tenga que hacer una desinfección. Y esa desinfección con alcohol. Se puede utilizar alcohol con un trapito humedecido con alcohol, o simplemente ya hay paños que vienen embebidos de alcohol y con eso también hacerle la desinfección. Esa es la mejor opción, mantener independiente esferos para los clientes y esferos para nosotros. Al final del día, ambos esferos ubicarles en una cajita y rociarles con alcohol o amonio cuaternario, dejarles que actúen durante unos 5 minutos, secarlos y al otro día van a estar totalmente desinfectados. No va a pasar absolutamente nada, estimado doctor. Perfecto. Otra pregunta. Tenemos la pregunta de Vanessa Montenegro, quien consulta. ¿Es necesario que los abogados de libre ejercicio utilicen el overol antifluidos cuando concurran a los juzgados?
Es contraproducente utilizar los overoles. Es contraproducente. El overol está hecho de un material antifluidos. Hay en la ingeniería de materiales hay un concepto que se denomina corriente estática, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos una peinilla y la pasamos por el pelo y nosotros la pegamos a un papel, el papel va hacia la peinilla, eso es corriente estática. Este tipo de materiales de overoles tienden a generar una corriente estática. Esa corriente estática lo que va a hacer es que el virus esté allí, se vaya pegando, o sea, ni siquiera caiga al piso. Entonces, cuando yo llego a la casa, ¿qué es lo que hago? Me saco el overol, hago polvo, levanto todo el polvo, levanto todo el virus y me contagio. Y lo mismo va a pasar cuando yo llegue a una audiencia, voy a estar, por esa corriente misma estática, voy a estar más contaminado con virus que con este tema, ¿no? Para yo ponerme un traje de bioseguridad, me demoro 15 minutos, como decía en el conversatorio. Y para sacarme me demoro entre 25 y 30 minutos por lo despacio, por lo lento, por lo trabajoso que es sacarse para evitar levantar todos esos virus, esas bacterias, todo eso y contagiarme. Entonces es contraproducente que esos trajes sean utilizados por abogados. Los trajes hay que dejarlos para los médicos, las que están combatiendo al frente en líneas primarias, porque ellos saben cómo manejar estos trajes. Otra cosa, hay trajes y trajes. O sea, para que un traje sea bueno debe ser de un material aprobado, ¿no es cierto? No debe generar corriente estática, no debe tener bordes, no debe tener costuras en los hombros, no debe tener costuras laterales, no debe tener cierres, no debe tener botones, porque si es que un traje de bioseguridad tiene todo eso, está mal diseñado, y en todos esos sitios que no está bien, simplemente se apega el virus. Entonces es contraproducente, no es lógico utilizar un traje de bioseguridad. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta del doctor Ramiro Borja. Le damos la palabra, estimado doctor, si le activa su micrófono, por favor. Sí, ingeniero, una consulta adicional. ¿Usted cómo recomendaría sanitizar el papel? Ahí en las oficinas notariales tenemos mucho papel. Correcto. A ver, el papel es el común denominador de ustedes, ¿no? O sea, sin papeles ustedes no pueden trabajar. Si nosotros nos vamos al tiempo de vida del coronavirus, en papel tiene una vida de 24 horas, ¿no es cierto? Tiene una vida útil de 24 horas. Regar alcohol, no podemos, porque en el momento que yo riego alcohol, si yo imprimo en una máquina inyect, o peor, yo firmo, me va a dañar todo lo escrito y no va a servir de nada. El alcohol, además de ser un desinfectante, es un diluyente por naturaleza. Y tiene agua, ¿no? Acordémonos que el 30%, el 70% tiene alcohol y el 30% es agua, o sea, es un problema. Yo sabía que me iban a hacer esa pregunta y empecé a investigar. Absolutamente no existen recomendaciones de cómo manejar el papel. Más yo considero que una de las formas de manejar el papel o manejar este tipo de escritos que ustedes los hacen es recibir el papel o recibir la carpeta y colocarlos dentro de un sobre plástico, sellarlo y dejarlo al siguiente día, ¿no es cierto? Y para nosotros sabemos que este virus vive 24 horas. Si ustedes quieren, déjenlo en 24 horas, si no, déjenlo en 48 horas para mayor seguridad y luego lo manipulan de manera normal, porque el virus ya va a estar inactivado. Esa es una de las cosas más prácticas que yo he revisado, es dejarle sobre estos fundas plásticas y ya. O sea, que alguien me va a decir UV, ya les acabé de contar lo de UV. Que alguien me va a decir desinfectemos con cualquier sanitizante con una micronebulización. Correcto, pero la micronebulización también es agua y si yo dejo tapados los papeles, porque me va a caer agua y el escrito se me va a dañar. Y además, si yo tengo montones de papeles unos sobre otros, realmente una micronebulización me va a desinfectar los papeles que estén en la parte superior o en la parte externa, más los que estén internamente no me va a desinfectar.
Entonces dejemos a que la naturaleza haga su trabajo o esperemos 24 horas a que el virus se desactive. Pero eso sí, cada vez que yo manejo papeles, cartones, archivo, lo que sea, protocolo, lavarse las manos y todo lo demás. No pensemos en que hay una varita mágica como el UV, como el ozono o como otras cosas. No existe, no está comprobado científicamente, no está comprobado qué daño destruye. Listo, ingeniero Salcedo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta a través de Facebook Live, en la que nos dicen que si sirven las cabinas que en el mercado que están antes de ingresar a una oficina, si recomienda el uso de estas cabinas. Realmente las personas, a ver, es mejor más que menos, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo una cabina y esa cabina me ayuda de alguna manera, perfecto, qué bueno. Pero no, la cabina no hace absolutamente nada. ¿Se acuerdan en la charla yo les decía, coloquen hipoclorito, coloquen amonio cuaternario y dejen actuar 5 minutos? Porque en esos 5 minutos actúa el componente y le destruye al virus. Si es que yo pongo un aspersor y enseguida limpio, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, una cabina, ¿cuánto se demora una persona en atravesar una cabina? 10 segundos. ¿Qué hace el material? No hace absolutamente nada. Las normas internacionales dicen que para yo entrar a una cabina, y me olvidaba, para yo entrar a una cabina ahí debo utilizar un traje de bioseguridad. Entonces, me hacen pasar, si yo estoy acá en Guayaquil, que es donde yo vivo, si yo estoy en short y estoy en una camiseta y me hacen pasar por esa cabina, voy a tener muchísimo contacto de ese químico, que no sé qué es a la final, no sé qué es, y más voy a tener contacto con mi piel que me va a irritar, que me va a dañar, que me va a dar una alergia y que me va a provocar una enfermedad, una dermatitis, que realmente hasta no me puedo curar de eso. Entonces, está terminantemente prohibido por las autoridades nacionales, por las autoridades internacionales, por la OMS, por la Organización Panamericana de la Salud, por el Centro de Estudios de Estados Unidos, del CDC, el no utilizar cabinas de desinfección, porque no hacen absolutamente nada y más bien pueden provocar daño a la salud de las personas. Muchísimas gracias. Así es que si van a algún lugar y está una cabina, preferible no ingresen porque sus protocolos no están muy bien hechos. Perfecto, que tenemos claro. Tenemos otra pregunta de Wilson Rodrigo Zumárraga. Dice, disculpe, en el caso de los abogados que vestimos de terno, ¿también es el riesgo de contagiarnos está también en esa ropa? ¿O qué ropa considera usted que se debe utilizar en los juzgados? Está muy bien vestir como uno quiere y el virus no diferencia entre usar un terno, una chompa, lo que sea. O sea, no hay diferenciación en el tipo de ropa que yo utilice. Se pega y no se pega. Yo tengo la oportunidad de trabajar en varios hoteles de acá de Guayaquil. Y en estos hoteles, obviamente, las personas que reciben a la gente, las personas que están en el counter, las personas de recepción, obviamente siempre tenían terno, tenían corbata y tenían, porque así los piden los protocolos internacionales. La presencia es una cosa fundamental y entiendo que en su caso también es lo mismo. Yo no creo que en esta emergencia, salvo que así estén establecidas las normativas del Consejo de la Judicatura o no sé, de cualquier instancia gubernamental, el utilizar terno. O sea, en los hoteles se definió no utilizar terno y tratar de utilizar la menor cantidad de ropa. ¿Por qué? Porque al yo utilizar la menor cantidad de ropa, cuando yo llego a mi casa especialmente, yo voy a tener menos probabilidad de contagio. Si yo estoy con DVD, con camisa, con chaleco, con todo, el rato que llego a la casa yo voy a utilizar muchas prendas y esas muchas prendas quizás van a contaminar más. Yo recomendaría que mientras menos prendas de vestir utilicemos, es mejor. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Carlos Mantilla. Carlos Mantilla, estimado doctor, si puede por favor activar el micrófono para la pregunta. Doctor Mantilla. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo dos consultas en realidad. La primera es el hecho de que la gente comience a trabajar una jornada entera
obviamente tienen que tomar alguna cosa entre la mañana, el almuerzo. Eso, ¿cuáles son los protocolos para la comida del personal? Correcto. Me dice, bueno, el estar en una pandemia no implica que no debemos comer, salvo tener siempre las condiciones en cambio por salud y por inocuidad alimentaria que debemos. Lavarnos las manos, obviamente, si yo estoy trabajando antes de ir a comer, yo debería lavarme las manos muy bien, ¿sí? Debería lavarme primero con jabón, con agua y luego con un desinfectante. Luego no debería compartir la comida ni el alimento ni la bebida con ninguna persona. Posible recomendación que llevemos nuestros cubiertos, nuestros propios cubiertos, y que los llevemos en una funda plástica y luego los retornemos a la casa y los lavemos adecuadamente. No es preferible, si yo me voy a servir algo, que los platos sean desechables. No es bueno tener un tipo de loza normal, porque realmente el virus se desactiva o se ha demostrado que está vivo hasta los 92 grados. Entonces, si alguien solamente le lava de manera muy superficial, como puede ser en un restaurante o algún sitio, no nos garantiza. Entonces, es preferible pedir que durante el inicio de esta reactivación de actividades, que nos den en cubiertos, en platos desechables. Yo durante la charla les decía que no existe un caso en el mundo que se haya contaminado por los alimentos. O sea, cuando yo me alimento, la comida va directamente al estómago y los jugos gástricos del estómago se encargan de eliminar al virus. Entonces no hay ningún problema. En el comedor, la recomendación es que espaldar con espaldar, o sea, la silla con la silla, si yo me voy a un restaurante, espaldar con espaldar, debería haber por lo menos 1 metro de distanciamiento. Y si es una mesa cuadrada, es preferible no tener al frente a una persona. Pero si la mesa es rectangular, hasta alterno, yo acá, otra persona en la otra parte rectangular, no estar frente con frente. Es preferible no utilizar saleros, pimenteros que estén ahí, sino tratar que los restaurantes empiecen a sachets o yo llevarme desde mi casa mi salero y mi pimentero, porque esos son los lugares en donde más contagio. Algo fundamental y muy importante, le agradezco por su pregunta, es que es una práctica muy normal. Yo hasta irme al comedor con mascarilla, y así lo debería hacer, y está bien. Pero el rato que voy a comer, ¿qué hago con la mascarilla? Es la pregunta. Entonces la gente saca la mascarilla y se la guarda en el bolsillo. Y luego, cuando ya termina de comer, mete la mascarilla en el bolsillo, pero el bolsillo, el lugar donde se la guardó, está contaminado. ¿No es cierto? U otras personas tienen una peor mala costumbre, poner la mascarilla sobre la mesa. No hay cómo hacer eso. Les recomiendo cualquier tipo de Ziploc, cualquier funda de cualquier tipo, andarla a llevar. Yo siempre que salgo llevo mi funda Ziploc, llevo un par de mascarillas, y cuando voy a comer, la mascarilla la guardo en la funda Ziploc, termino de comer, la saco de la Ziploc y me la vuelvo a poner. No sé si con eso le contesto su pregunta. Sí, perfecto. Sí, la segunda pregunta, Paul. El hecho esto justo de la mascarilla es lo que quería preguntarle. Ya me explicó el asunto que hay que llevar una funda. El asunto es que ahora hay las mascarillas que son lavables. Entonces, esa mascarilla lavable, ¿qué tan conveniente es? ¿O hay que utilizar las que decía el ingeniero, las desechables? Yo felicito los emprendimientos. Felicito muchísimo los emprendimientos, y en esta época es lo que ha ayudado mucho a las economías familiares. Yo soy una persona que siempre trabajo bajo normas, y a mí lo que me dice la parte profesional es que las mascarillas tienen que ser certificadas. O sea, si es que mañana alguien empieza a construir carros, yo no le puedo comprar un vehículo, disculpen el ejemplo, no le puedo comprar el vehículo porque es una forma de ayudar a mis compatriotas, ¿no es cierto? Porque yo voy a buscar que ese vehículo sea lo suficiente seguro para transportarme a mí y a mi familia. Eso es lo que yo busco. La mascarilla es lo mismo. Disculpen lo abismal de la comparación, pero la mascarilla es lo mismo. O sea, si yo me pongo una mascarilla, yo siento que me está protegiendo, pero si no se hizo bajo las normas especializadas, bajo las normas específicas, es una protección falsa. Entonces,
Ese es el tema. Yo he visto mascarillas muy buenas, o sea, se las ve muy bien construidas, bajo normas INEN, etcétera, etcétera. Pero si a mí me dieran a elegir, yo prefiero una KN95 o una N95, y con eso me siento mucho más seguro. Lavarles, sí hay cómo lavarles, pero se pierde la integridad. Si yo tengo una mascarilla y la froto, pierdo la integridad y las fibras que son tan sensibles se rompen. Así es. He visto que ponen las mascarillas en vapor, que las ponen en el horno, que las ponen en el microondas. Nada garantiza, no está comprobado que eso funcione. Perfecto, muchas gracias, estimado William. Tenemos una pregunta de Lorena García. Lorena, si puede hacer la pregunta, por favor, activar su micrófono. Buenas noches con todos. Mi pregunta básicamente es, ¿qué tan recomendable es que una notaría o un estudio jurídico invierta en estas tipo micas como la de los cajeros de los bancos, donde que se hace prácticamente un tipo de aislamiento, ¿no? Donde que se pone una barrera transparente entre el usuario y el abogado o el notario? ¿Qué tan recomendable es hacer esta inversión en una oficina? Perdón, usted me habla de las pantallas protectoras de acrílico. Sí, transparentes como las que están ahora en los salones de belleza, que están como la tendencia ahora, que solo entra la manito para que le pinten y de ahí todo lo demás queda con la mica transparente. Sí. Eso. El virus se nos va a quedar. ¿Perdón? Mientras no exista una vacuna, se nos va a quedar. Y ese tipo de protección colectiva es mucho más barata que estar dando permanentemente mascarillas y todo lo demás. Entonces, si yo veo a futuro y por temas económicos, me parece muy conveniente, muy conveniente. ¿Ya? El tema de, hay que hacer bien el diseño, tratar de que esté por lo menos unos 20 o 30 centímetros arriba de nuestra cabeza. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque el virus lo que hace es tiende rápidamente a bajar. 30, 40 centímetros tiende a bajar, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que tratemos de la parte inferior, no esté totalmente abierto, si no tengamos ahí sí como los bancos que entra y sale como una cajita, ¿no? Para yo tratar de siempre de trabajar, desinfectar. A mí me parece una muy buena opción. Va a ser mucho más barata, mucho más económica y sí, siempre nos va a proteger. Mi recomendación, si ya la voy a poner, yo preferiría ponerle de un vidrio con una lámina anti, de esas que impiden que se fragmente. ¿Por qué? Porque el acrílico yo voy a tener que limpiarle permanentemente y voy a utilizar o cloro o alcohol o amonio cuaternario y el acrílico se va a ir destruyendo, se va a ir dañando. Entonces en poco tiempo voy a tener que cambiarlo. En cambio, el vidrio es muchísimo más resistente y me va a durar más tiempo. Hay que ver el tema de costo-beneficio, ¿no? Pero a mí sí me gusta. Sí me gusta bastante el tema de estas pantallas protectoras colectivas. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado William. Tenemos, antes de dar una pregunta del Zoom, les quiero indicar que estas dos son las dos últimas preguntas porque ya estamos también con el tiempo. Nos hemos excedido un poco. Sin embargo, voy a hacer una de Facebook Live y luego seguimos con la última en el Zoom. En Facebook Live nos están indicando que si la ropa que llevamos puede ser rociada con alcohol o necesariamente tiene que ser lavada todos los días. Es preferible lavarla. Lo que mucha gente no dice es que el detergente y el agua son las armas más importantes para destruir el virus. O sea, si en un momento dado yo no tuviera alcohol, no importaría mucho. Pero, en cambio, si yo lavo mi ropa con detergente y la froto, y encima de eso, si yo la lavo con agua caliente, no hay virus que resista. El virus, como yo les decía, tiene una capa de grasa. Cuando nosotros cocinamos y nos manchamos las manos de grasa, ¿con qué nos lavamos? Con jabón y sale rápidamente. El virus está hecho de una capa de grasa que en el rato que yo pongo jabón y me froto las manos, yo lo destruyo.
¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo solamente pulverizo alcohol en la ropa, ¿no es cierto? No voy a pulverizar en todo el sitio de la ropa, ¿no es cierto? Entonces van a quedar lugares en que no va a tener alcohol, uno. Lo otro es que a la final el uso excesivo de alcohol va a dañar mi piel, va a crear resistencia, va a darme una dermatitis, me va a provocar daños en las vías respiratorias en algún momento, etcétera, etcétera. Porque es un químico a la final. Entonces yo prefiero no rociarme. Otra cosa que les decía, la ropa tiene costuras, tiene cierres, tiene todo. Si yo no le roceo, es lo mismo que una cabina, ¿no es cierto? Yo les decía que las cabinas no funcionan. O sea, si yo llego a mi casa y en vez de tener una cabina con un pulverizador, es lo mismo, no funciona. Y estoy llegando a lugares que no debería llegar. Y más bien el remedio es peor que la enfermedad. No. Laven la ropa, es mejor lavar la ropa. Perfecto, quedó clarísimo. A lavar la ropa, señores. Tenemos la pregunta ahora del señor Pablo Gordón. Por favor, si podría prender su micrófono. Sí, listo, gracias. Buenas noches, ingeniero. Felicitándole por su presentación. Soy funcionario del Centro de Medición del municipio de Quito. Obviamente estos protocolos de bioseguridad también se ajustan a nuestras necesidades. Mi pregunta, más que todo, es del tema de, si bien es cierto, usted ya nos explicó el tema de la sanitización de los papeles, pero mi pregunta es la siguiente. Nosotros firmamos actas de acuerdo, se podría decir a diario, ¿no? Entonces, ¿se podría entender que ese documento no se lo firmaría, no sería recomendable firmarle ese mismo día y firmarlo al siguiente, dejarlo reposar 24 horas y llamar a los usuarios del siguiente día para que la firmen? Tal vez sería esa mi inquietud, ingeniero. No. El documento ya firmado, usted lo puede guardar. No hay ningún problema. Imagínese el volver, si estamos tratando de atender la menor cantidad de gente y que la gente salga lo menos posible, estamos yendo en contra de esa normativa, ¿no es cierto? El documento tranquilamente puede ser guardado, firmado con todos los sellos y todo lo demás, que ese virus en 24 horas se va a morir. Y si es que usted necesita mayor seguridad, déjelo 48 horas, pero ya está totalmente libre de virus y está firmado y solamente listo para archivar. Pero, ingeniero, entonces se lo firmaría ese mismo día, se los entrega a los usuarios y listo, no haría ningún tipo de inconveniente. Por supuesto, señor. Yo totalmente de acuerdo con que se firme enseguida. Sí. Listo, ingeniero. Y la última pregunta también es por el sentido de los protectores comunitarios que usted habla, ¿no es cierto? Lo recomendable sería no tener ningún tipo de apertura en la parte inferior, de ninguna dimensión. No, es bueno tener una apertura, porque si es que yo hago el movimiento por la parte de arriba, entregar la documentación, ya estoy pasando el virus porque se cae. Es como tener como una esclusa entre vidrio y la mesa, ¿no es cierto? Que únicamente la abro cuando me entrega el documento y la vuelvo a cerrar cuando retiro o entrego documento. Es eso únicamente. Sí hay como tener una abertura, pero como una ventanilla en la cual yo le activo, o la abro, o la cierro en medida de tal, ¿no es cierto? Ok, ingeniero, muchísimas gracias, muy gentil. Por favor, gracias. Perdón, abogado, no es bueno colocar entre la ventanilla algo de acero inoxidable. O sea, poner que esa ventana o que estoy pidiendo para la protección colectiva, acero inoxidable, porque el acero inoxidable, el coronavirus vive en acero inoxidable 4 días. Entonces es preferible del mismo material y obviamente al final del trabajo y al inicio del trabajo desinfectarlo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer una excepción y vamos con Juan Rodríguez, quien nos va a hacer la última pregunta. Si puede prender su micrófono, por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Felicitaciones, William, por tu presentación. La pregunta es la siguiente: nosotros nos vamos a movilizar y en lo preferible con vehículos propios. Ahora se ha dado una prioridad al tema de la bicicleta. La idea es que yo salgo de mi domicilio en bicicleta y voy llegando al lugar de trabajo. ¿Qué recomendación sería la adecuada para la desinfección tanto de la bicicleta como de la persona? Buena pregunta. Permítame, antes de hablar de la bicicleta, rapidito, los vehículos. Los vehículos que ustedes utilicen para transporte de personal o sus propios vehículos deben tener 2 tipos de limpieza.
limpieza con jabón, con detergente y agua. Por favor, jabón y agua, primerito, y luego cualquier tipo de sanitizante. Y sobre todo, desinfectar, ¿qué? Con alcohol o con amonio cuaternario. No hipoclorito, por favor, nada de hipoclorito. Desinfectar el volante, el seguro de carros, la palanca de cambios, la radio, todo. O sea, hay que desinfectar todo. En el tema de bicicletas, yo recomendaría simplemente hacer